En el video de hoy vamos a ver influenza. El virus de la influenza es un virus que ha cambiado la historia de la humanidad y en sus periodos y en el principio del siglo mató más gente que la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se diagnostica? Es una entidad que se diagnostica clínicamente. Y recuerden siempre que la fiebre precede los síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios son abruptos, agudos, inesperados. Eso es lo que hace la diferencia de los síntomas gripales. Se identifica cuando clínicamente el paciente tiene temperatura y la temperatura se documenta. No es que se siente con fiebre, es que tiene la fiebre mayor de 38.5. Y recuerden que los criterios para dar el tratamiento con antiviral es básicamente cuando requiere hospitalización. El uso de oseltamivir cada vez es más criticado. Yo soy crítico del uso de oseltamivir, creo que hay un sobreuso en este medicamento. Aunque las guías colombianas lo siguen recomendando y algunas guías internacionales, hay algunas personas que pensamos que los oseltamivir se deben usar solamente en condiciones personales. Sin embargo, se debe seguir la guía que hay disponible en el Ministerio de Salud y en los ministerios de salud de los países que ustedes correspondan para poder hacer el seguimiento de los lineamientos. Lo importante aquí es la vacuna. Recuerden que hay dos tipos de vacuna, una trivalente y una tetravalente. La vacuna que ha demostrado la mayor eficacia y efectividad es la tetravalente porque cumple con mayor número de serotipos. Sin embargo, cualquiera de las dos se pueden usar. La vacuna se recomienda en todas las poblaciones, que especialmente sea en poblaciones inmunosuprimidas, mujeres embarazadas o personas con condiciones médicas, óptimo su uso. No quiere decir que usted, que sea una persona común y corriente, no se pueda vacunar. Es mejor vacunarse. Esta es una enfermedad que puede ser completamente leve o puede pasar a una complicación severa que muchas veces no podemos manejar médicamente. Hola, mi nombre es Karen Camacho, yo hago parte del equipo médico de servicios y asesorías en infectología. El día de hoy vamos a hablar sobre influenza. La influenza es una infección viral causada por el virus del mismo nombre, principalmente por el tipo A y B y en C en menor proporción. Es una infección respiratoria, estacional, aguda y es epidémica. Durante toda la historia, desde hace más de 100 años, se aisló por primera vez el virus y han existido 4 pandemias. La primera en 1918 causada por la influenza A, la segunda en 1957 por la AH2N2 y la tercera en Hong Kong en el 68 por H3N2. Y la última, que ha sido la más grande, fue en el 2019, fue a nivel mundial causada por H1N1. Su epidemiología a nivel mundial se ha dicho que al año hay más de 92 millones de casos, de los cuales hay más o menos de 170 a 140 mil muertes por este virus. En Colombia, en el año pasado, se aisló más o menos más de 11 mil muestras, de las cuales el 22% se aisló para influenza, principalmente H1N1. Esta es una gráfica que el CDC sacó el de este año, en donde cuentan desde octubre del año pasado hasta este año en abril, en donde evidenció que más de 36 millones de personas estuvieron enfermas por influenza, de las cuales más de 17 millones consultaron al médico. De estas, más de 518 mil estuvieron hospitalizadas y más de 35 mil presentaron muerte por esta causa. En Colombia, de este año, lo que se ha evidenciado es que los casos graves de influenza han superado el umbral que se había establecido y además han superado los casos del año pasado. Dentro de la microbiología, entonces, el virus de la influenza tiene como 3 subtipos que causan infección en humanos, que son el A, el B y el C. Este virus tiene como en su superficie una envoltura de glucoproteínas, de las cuales las más importantes son 2, las que les van a ayudar a entrar al virus, y dentro del huésped son las que causan los anticuerpos. Estas son la hemaglutinina y la neuramiridasa. Estas 2 proteínas son proteínas genotípicamente variables y son las que van a formar en la influenza A todos sus subtipos, y en la influenza B no forman los subtipos. Existen 2 tipos de influenza B, que son la B Yamagata y la B Victoria. Estas 2 glucoproteínas son muy genotípicamente variables y tienen mutaciones que son mutaciones lineales que se van como acumulando hasta formar un cambio de la cepa circulante. Esto se llama un salto genotípico. Entonces, lo que hacen es cambiar
lo suficiente para que cada año haya un cambio de la cepa circulante. Y esto es muy importante porque los anticuerpos que ya han sido formados antes por el huésped para otros subtipos ya no van a funcionar en este momento y no van a generar protección pues, en las personas que ya han sido vacunadas o que han presentado la infección. La transmisión del virus se hace por secreciones respiratorias, principalmente cuando pues, la tos o los estornudos. Y los factores de riesgo para presentar esta infección son principalmente la edad en las personas por encima de los 56 años o niños menores de 5 años. El embarazo es un factor de riesgo. Las personas que se encuentran inmunosuprimidas, ya sea por medicamentos o por alguna patología. Personas que tienen comorbilidades, principalmente enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares, y en estas personas son las que debemos principalmente sospechar la infección por influenza. Entonces, ¿cómo se debe hacer el diagnóstico y en qué personas debemos pensar? Entonces, cualquier persona que tenga un factor de riesgo, que tenga una enfermedad similar a la influenza, una neumonía o un cuadro respiratorio inespecífico, se debe sospechar además cualquier persona que tenga síntomas respiratorios altos asociados a fiebre, que tengan exacerbaciones de enfermedades crónicas, tales como enfermedades respiratorias o del sistema cardiovascular, personas que estén hospitalizadas por cuadros de neumonías o enfermedades similares a influenza, o cualquier persona que tenga un inmunocompromiso y presente cualquier síntoma respiratorio asociado a fiebre. El diagnóstico en pacientes ambulatorios se debe realizar por medio de hisopados nasales, nasofaringios o de garganta, y en pacientes hospitalizados se debe realizar un aislamiento de una recolección de muestras nasofaringias, y en pacientes que estén intubados o que tengan una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica se debe realizar un aspirado endotraqueal o un lavado broncoalveolar. El diagnóstico se debe realizar por PCR o por panes de patologías respiratorias que incluyan el virus de la influenza. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de prevenir esta infección? Entonces, la mejor forma es por la vacunación. Desde hace muchos años tenemos ya disponibles vacunas. Más o menos la formación de vacunas se hace 2 veces al año. Se hace un estudio epidemiológico de cuáles son las cepas circulantes. Se hace una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. En este momento existen 2 vacunas, una trivalente y una tetravalente. La trivalente cuenta con la influenza H1N1 y H3N2 y influenza B. Y la tetravalente cuenta con la influenza A, H1N1, H3N2 y B Yamagata y B Victoria. Como conclusiones, debemos tener presente que es una enfermedad altamente prevalente en el mundo, que es muy fácil identificarla por los signos y los síntomas, que es una infección prevenible, tiene una vacuna que se recomienda que se debe aplicar a todas las personas, pero principalmente a las personas que tengan factores de riesgo, que tengan algún compromiso de su inmunidad. Y además esta vacuna es una vacuna muy segura y tiene muchos estudios en el mundo que han demostrado su eficacia. Esperamos sus preguntas y comentarios. Recuerda que puedes seguirnos para más información en nuestras redes sociales o página web www.infectoweb.com.